Había un silencio opresivo en la lujosa mansión de las colinas de Beverly Hills. Isabella Montgomery, una exitosa mujer de negocios de 45 años, estaba de pie junto a la ventana panorámica, girando distraídamente una copa de caro vino tinto. Su mirada vagaba por el cuidado jardín, pero sus pensamientos estaban muy lejos. En los últimos años, Isabella había conseguido todo lo que una mujer de su posición podía soñar: una fortuna multimillonaria, respeto en los círculos empresariales, una casa lujosa. Pero cuanto más riqueza material adquiría, más agudamente sentía el vacío interior. Hace 3 años, la vida de Isabella cambió bruscamente. Su marido James, siempre lleno de energía y optimismo, sufrió un terrible accidente de coche. Sobrevivió de milagro, pero quedó postrado en una silla de ruedas. Los mejores médicos que Isabella podía permitirse se mostraron impotentes. James cayó en una profunda depresión. Casi dejó de hablar y se pasaba el día sentado mirando fijamente a un punto. Isabella contrató a cuidadores profesionales, pero nada pudo devolverle al James de antes, el marido alegre y cariñoso que había sido su apoyo y su estímulo. Aquel día, Isabella regresaba a casa tras una agotadora negociación con inversores. Su costoso Bentley rodaba suavemente por las calles de la ciudad. Al pasar por delante de un supermercado, vio a una mujer joven y a su hijo mendigando en la entrada. Algo en su aspecto hizo que Isabella redujera la velocidad. Ella misma no podía explicarse el impulso. Normalmente trataba de ignorar a los indigentes, creyendo que eran culpables de sus propios problemas. Pero ahora algo temblaba en su alma. Isabella bajó el vaso y llamó a la mujer. La mujer se acercó acunando a un niño delgaducho de unos 5 años. Isabella reconoció sus nombres: María y Diego. Al mirar los grandes ojos marrones de María, llenos de desesperación y tímida esperanza, Isabella vio de pronto en ella un reflejo de sí misma cuando era joven, igual de sola y perdida. Tal vez fue eso lo que le hizo tomar la impulsiva decisión que cambiaría la vida de todos ellos. Isabella le había ofrecido a María un trabajo como cuidadora de James y, a cambio, un techo para ella y su hijo. No podía creer que lo estuviera haciendo ella misma. Tal vez solo quería hacer una buena obra para ahogar su propia sensación de vacío y falta de sentido. O tal vez esperaba que la presencia de una mujer joven y un niño en la casa sacudiera de algún modo a James y le devolviera la vida. En cualquier caso, Mary aceptó la oferta con lágrimas de gratitud. Isabella los llevó a su mansión, les dio una habitación y les advirtió terminantemente que no toleraría mentiras ni robos. Un paso en falso y estarían en la calle. María juró que no defraudaría a su benefactora. Mientras observaba a María y Diego inspeccionar con admiración su nuevo hogar, Isabella sintió una extraña excitación. No podía saber qué consecuencias tendría su impulsiva decisión, ni cómo cambiaría la vida de todos los habitantes de la casa. Pero en algún lugar de su mente sentía que acababa de pasar una nueva página en su vida y que tenía algo importante que aprender sobre sí misma y sobre los demás. Las primeras semanas en casa de Isabella fueron muy confusas. Tras meses de vagabundeo e incertidumbre, le costó adaptarse a su nueva realidad. La lujosa mansión le parecía otro mundo, con suelos de mármol, muebles antiguos y obras de arte en las paredes. María temía tocar cualquier cosa por miedo a dañar los costosos objetos. Isabella les había dado a ella y a Diego una amplia habitación en el primer piso, con su propio cuarto de baño y vestidor. Para María, acostumbrada a dormir en moteles baratos o en albergues, era el paraíso. No podía creer que ahora tuviera su propia cama con un colchón blando y almohadas mullidas. Diego estaba encantado con el enorme televisor y la consola de juegos que Isabella le había regalado inesperadamente. María se puso a trabajar con entusiasmo, deseosa de justificar la confianza depositada en ella. Pasaba varias horas al día con James, ayudándole con la higiene, la alimentación y el ejercicio.
Al principio, James apenas reaccionaba a su presencia y se pasaba el día mirando por la ventana en silencio. Pero María no se rindió. Le leía en voz alta, le contaba anécdotas divertidas de su vida y trataba de entablar conversación con él. Poco a poco, el hielo empezó a derretirse. Una vez, mientras le contaba un chiste, notó que las comisuras de los labios de James temblaban ligeramente. En otra ocasión le pidió que le leyera su libro favorito. Eran pequeñas victorias, pero daban esperanzas a María. Mientras tanto, Isabela casi nunca estaba en casa, absorta en su trabajo. Cuando volvía, estaba cansada e irritable. María se daba cuenta de que Isabela la observaba furtivamente, como si esperara una presa. Eso la ponía constantemente en guardia por miedo a hacer algo mal. Una noche, mientras María acostaba a Diego, Isabela entró de repente en la habitación. Parecía inusualmente confusa y vulnerable. Sentada en el borde de la cama, Isabela empezó a hablar de su infancia en una familia pobre, de lo mucho que había trabajado para salir adelante. María escuchó con la respiración contenida, viendo por primera vez el rostro humano tras la máscara de una empresaria de éxito. Aquella noche, algo cambió entre ellas. Isabela empezó a pasar más tiempo en casa, jugando con Diego, curiosa por los progresos de María con James. El hielo parecía derretirse, pero el destino las estaba preparando para un giro inesperado. Una mañana, cuando María bajó a la cocina, vio a Isabela sentada a la mesa con el rostro pálido. En silencio, le entregó un sobre. Dentro había una carta de un abogado que le informaba de que el padre biológico de Diego se había presentado, reclamando la custodia. El mundo de María se derrumbó de la noche a la mañana y se dio cuenta de que se enfrentaba a la batalla más dura de su vida. La noticia de la llegada del padre biológico de Diego fue como una bomba que estalló en la acompasada vida de los habitantes de la mansión. María estaba aturdida y asustada. Nunca le había contado a Isabela la verdad sobre su pasado por miedo a perder su confianza. Ahora, sin embargo, tenía que revelar los dolorosos detalles de su historia. El padre de Diego era Carlos Esteves, a quien María había conocido 5 años atrás mientras trabajaba de camarera en un bar de mala muerte. Su relación había sido corta y tormentosa. Carlos le parecía el príncipe de un cuento de hadas. Guapo, seguro de sí mismo, prometía montañas de oro. Pero en cuanto María anunció su embarazo, Carlos desapareció, dejándola sola para afrontar las consecuencias. Todos los intentos por encontrarlo resultaron inútiles. María sollozaba mientras le contaba a Isabela cómo había tenido que dejar su trabajo, cómo había vagado por orfanatos, cómo apenas había llegado a fin de mes intentando alimentarse a sí misma y al bebé. No entendía por qué Carlos había aparecido de repente ni qué quería, pero la idea de que le quitaran a Diego la aterrorizaba. Isabela escuchó esta confesión con cara de piedra. Una tormenta de emociones se desencadenó en su interior, desde la ira contra Carlos hasta la compasión por María, pasando por el miedo a perder a Diego, al que se había encariñado. Pero los años que había pasado controlando sus sentimientos no se habían echado a perder y había conseguido mantener la compostura. Tras un largo silencio, Isabela tomó una decisión. No dejaría que un granuja arruinara su incipiente familia. Tenía contactos, dinero y los mejores abogados. Lo utilizaría todo para proteger a María y a Diego. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. Carlos resultó no ser tan indigente como María había supuesto. Tenía su propio negocio y un buen abogado. Comenzaron las duras vistas judiciales, que revelaron detalles indecorosos del pasado de María. Su vagabundeo, su falta de ingresos estables, incluso los pequeños robos que había cometido por desesperación. Isabela pagó todas las costas judiciales y los mejores abogados, pero ni siquiera su influencia bastó para controlar totalmente la situación. Vio cómo María se derretía por el estrés y la falta de sueño, y cómo el pequeño Diego se acurrucaba temeroso contra su madre, sin saber qué estaba pasando.
recibieron el apoyo inesperado de James. Por primera vez en mucho tiempo empezó a interesarse por lo que ocurría a su alrededor. Insistió en asistir a algunas de las reuniones, y su aspecto en silla de ruedas causó una fuerte impresión en el juez. Una noche, cuando Mary, agotada, fue a darle las buenas noches, James habló de repente, en voz baja pero firme. Le dijo que admiraba su fuerza y su valor, que había llegado a ser como una hija para él y que haría todo lo posible por ayudarla. Estas palabras, pronunciadas por un hombre que apenas había hablado en meses, se convirtieron para María en un rayo de esperanza en la oscuridad. Pero el destino les preparaba un nuevo golpe. En medio del proceso, Isabel recibió una carta anónima. En ella se decía que Carlos era en realidad su sobrino perdido hacía tiempo, hijo de su hermana menor, con la que Isabela no se hablaba desde hacía años. Esta noticia lo puso todo patas arriba, colocando a Isabela en medio de una elección moral muy difícil. La noticia de que Carlos podía ser su sobrino dejó a Isabela profundamente conmocionada. Pasó una noche en vela repasando mentalmente los acontecimientos pasados. Su hermana pequeña, Elena, siempre había sido una rebelde. Se había marchado de casa con un músico cuando tenía 18 años, e Isabela no había vuelto a saber nada de ella. ¿Tenía Elena realmente un hijo? ¿Y cómo había llegado a estar en la vida de María? Isabela se sentía desgarrada por emociones contradictorias. Por un lado, Carlos podía ser su único pariente vivo, parte de una familia que nunca tuvo. Por otro, no podía traicionar a María y a Diego, que se habían hecho tan cercanos a ella en los últimos meses. Incapaz de enfrentarse sola a este dilema, Isabela decidió hablar con James. Por primera vez en mucho tiempo, no se dirigió a su marido como a un paciente, sino como a un igual, en busca de consejo y apoyo. James la escuchó atentamente y luego le dijo en voz baja: «Isabela, la verdadera familia no es la sangre, es la gente que está a tu lado cuando lo necesitas. María y Diego son nuestra familia, no los traiciones». Esas palabras dieron a Isabela la determinación necesaria. Contrató a un investigador privado para averiguar la verdad sobre Carlos y su relación con Elena. Mientras tanto, el proceso judicial continuaba. Carlos, presintiendo que el caso podía tomar un cariz desfavorable para él, empezó a actuar con más dureza. Intentó desacreditar a María presentándola como una madre incapaz. Una vez, incluso intentó sobornar a una empleada de Isabela para que diera falso testimonio contra María. María aguantaba con sus últimas fuerzas, perdía peso, tenía ojeras por falta de sueño, pero no se rindió, consciente de que luchaba por el futuro de su hijo. Diego, sintiendo la tensión de los adultos, se volvió malhumorado e irritable. A menudo se despertaba por la noche con pesadillas, y entonces María se pasaba horas meciéndole, susurrándole palabras de consuelo. Recibieron un apoyo inesperado de los vecinos y compañeros de trabajo de Isabela. Al enterarse de la situación, muchas personas acudieron a testificar a favor de María, diciendo lo buena madre que era y lo bien que trataba a Diego. Esto supuso un punto de inflexión en el caso. Finalmente, el investigador privado entregó a Isabela los resultados de su investigación. Resultó que Carlos era efectivamente hijo de Elena, pero la historia resultó ser aún más enrevesada de lo que se podía pensar. Elena había muerto a causa de las drogas ilegales cuando Carlos solo tenía 5 años. El niño entró en el sistema de acogida y pasó por varios hogares de acogida. A medida que crecía, empezó a buscar sus raíces y se enteró de la existencia de una tía rica. Esta información planteó a Isabela una elección muy difícil. Comprendía el dolor y la soledad de Carlos, que había sufrido la falta de familia toda su vida, pero también vio cómo sus acciones estaban destruyendo las vidas de un niño inocente y de una madre atormentada. El día de la vista final,
Isabela tomó una decisión que cambió la vida de todos los implicados en el drama. Se levantó y pidió la palabra. La sala se quedó helada cuando Isabella Montgomery se levantó de su asiento. Su elegante traje de negocios y su postura segura contrastaban con el aspecto demacrado de María y el nerviosismo de Carlos. Isabela empezó a hablar con calma, pero con cada palabra su voz ganaba fuerza y convicción. Contó al tribunal su difícil infancia, la pérdida de conexión con su hermana, sus años de soledad y sus desesperados intentos de formar una familia. Luego pasó a la historia de Carlos, revelando la verdad sobre sus antecedentes y su difícil destino. Se hizo un silencio sepulcral en la sala cuando Isabela describió cómo había conocido a María y a Diego, cómo ambos habían cambiado su vida y la de su marido. «Señoría», dijo Isabela, mirando directamente a los ojos del juez, «comprendo el dolor y la soledad de Carlos. Me siento responsable de no haber podido estar a su lado cuando lo necesitaba, pero no puedo permitir que su dolor arruine la vida de un niño inocente y de su madre. Diego necesita la estabilidad y el amor que María le ha proporcionado todos estos años, a pesar de las peores circunstancias». Isabel hizo entonces una propuesta inesperada. Se declaró dispuesta a reconocer a Carlos como miembro de su familia, a apoyarle económicamente y a ayudarle a salir adelante, pero con una condición: que renunciara a la custodia de Diego y permitiera que el niño se quedara con su madre. Esta declaración provocó una tormenta de emociones en la sala. María rompió a llorar de alivio y gratitud. Carlos parecía estupefacto, con una mezcla de incredulidad y esperanza. El juez, impresionado por este giro inesperado de los acontecimientos, pidió un receso para que las partes pudieran discutir la propuesta. Las horas siguientes transcurrieron como un soplo. Isabela, María y Carlos se recluyeron en una sala aparte para negociar. La conversación fue larga y emotiva. Carlos admitió que sus acciones estaban impulsadas menos por el deseo de ser padre que por un intento desesperado de encontrar estabilidad familiar y económica. Tras conocer su parentesco con Isabela, vio la oportunidad de cambiar de vida. María, aún recelosa pero conmovida por la sinceridad de Carlos, aceptó un compromiso. Permitiría que Carlos participara en la vida de Diego, pero con sus condiciones y bajo la supervisión de Isabela. Cuando volvieron a la sala, el juez escuchó su decisión conjunta y dictó un veredicto que dejaba la custodia de Diego a María, pero concedía a Carlos derechos limitados para comunicarse con su hijo. Aquel día fue decisivo para todos. Isabela sintió que el peso de años de soledad empezaba a remitir. Ahora tenía una familia, aunque inusual, pero real. María tenía la confianza y el apoyo con los que nunca se había atrevido a soñar. Carlos tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Pero los mayores cambios estaban por llegar. Cuando Isabela volvió a casa, se sorprendió al ver a James saludándoles en el pasillo, sentado en su silla de ruedas en lugar de tumbado como de costumbre. Sus ojos brillaban con un interés por la vida que ella no había visto en años. Parecía que luchar por Diego había despertado en él sentimientos largamente olvidados y ganas de vivir. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, había un verdadero ambiente familiar en casa de los Montgomery. Se sentaron alrededor de una gran mesa. Isabela, James, María, Diego e incluso Carlos, a quien Isabela había invitado a cenar. Charlas, risas, planes para el futuro llenaban las habitaciones que durante demasiado tiempo solo habían albergado ecos del pasado. Pero el destino los preparaba para nuevos retos que pondrían a prueba la fortaleza de sus recién descubiertos lazos familiares. Habían pasado varios meses desde los dramáticos acontecimientos del juicio. La vida en la mansión Montgomery se iba asentando poco a poco, encontrando un nuevo ritmo. Isabela, animada por los cambios en su familia, empezó a pasar menos tiempo en el trabajo y más en casa.
Se sorprendió al descubrir que disfrutaba de los placeres sencillos de desayunar juntos, dar paseos nocturnos por el jardín y jugar con Diego. James parecía haber encontrado un segundo aire. Empezó a participar activamente en la fisioterapia, mostrando una tenacidad y una voluntad que Isabella no había visto en él durante años. Sus progresos eran lentos pero notables. Al final del tercer mes, era capaz de caminar distancias cortas por sí mismo con la ayuda de un andador. María floreció, liberada del miedo constante a perder a su hijo. Se sintió más segura de sí misma, empezó a tomar clases de inglés e incluso pensó en seguir una formación profesional. Isabella la apoyó y se ofreció a pagarle los estudios. Diego, rodeado de cariño y cuidados, se convirtió en un niño alegre y curioso. Empezó a asistir a un prestigioso colegio público, donde rápidamente se convirtió en uno de los mejores alumnos. Desarrolló una relación especialmente estrecha con James. Podían pasarse horas hablando de los libros que James le leía al niño o jugando al ajedrez. Incluso Carlos, receloso al principio, se convirtió poco a poco en parte de esta familia inusual. Visitaba a Diego con regularidad, pasaba los fines de semana con él. Isabella le ayudó a conseguir trabajo en una de sus empresas, donde demostró un inesperado talento para el marketing. Parecía que la vida por fin iba mejor. Pero bajo este idílico panorama se escondían tensiones y problemas sin resolver. Isabella, acostumbrada a tener el control de todos los aspectos de su vida, luchaba por adaptarse a su nuevo papel. A menudo se sorprendía a sí misma intentando dirigir las vidas de María y Carlos, lo que provocaba su irritación. Su comportamiento sobreprotector con Diego a veces provocaba conflictos con María, que se sentía menoscabada en su patria potestad. James, a pesar de progresar físicamente, sufría ataques de depresión. Años de inactividad y dependencia de los demás habían dejado una profunda huella en su psique. Se entusiasmaba y hacía planes grandiosos para el futuro, pero luego caía en la apatía y se negaba a participar en actividades y a socializar. María, agradecida a Isabella por todo lo que había hecho por ella, seguía sintiéndose incómoda en el papel de pariente pobre enriquecida. Soñaba con la independencia, pero tenía miedo de dar un paso hacia lo desconocido. Carlos, a pesar de las apariencias de bienestar, seguía luchando contra los demonios del pasado. Los años pasados en el sistema de acogida habían dejado profundas cicatrices en su alma. Tenía sentimientos contradictorios hacia Isabella, gratitud mezclada con resentimiento por los años de ausencia de su vida. Estas contradicciones y tensiones ocultas crecían, amenazando con estallar en cualquier momento, y el catalizador fue un acontecimiento inesperado. En el umbral de la mansión apareció Elena, la hermana de Isabella y madre de Carlos, a quien todos creían muerta desde hacía tiempo. Su aparición puso patas arriba el delicado equilibrio establecido en la casa de los Montgomery. Elena, agotada tras años de lucha contra la adicción a las drogas ilícitas, buscaba el perdón y una segunda oportunidad. Pero, ¿estaba Isabella dispuesta a perdonar a su hermana por años de silencio? ¿Y cómo reaccionaría Carlos ante la llegada de la madre que una vez le había abandonado? Este inesperado giro de los acontecimientos pone a todos los habitantes de la casa ante una difícil elección que pondrá a prueba la fortaleza de sus recién descubiertos lazos familiares y obligará a todos a replantearse su pasado y su futuro. La aparición de Elena en la mansión Montgomery tiene un efecto bomba. Isabella se queda de piedra al ver a la hermana que creía muerta en la puerta de su casa. Helena tenía un aspecto demacrado, su otrora bello rostro arrugado y sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. Los primeros días tras el regreso de Helena habían estado llenos de conversaciones tensas y emociones turbulentas. Isabella vacilaba entre el deseo de abrazar a su hermana y la rabia por los años de engaño. Carlos, al enterarse de la llegada de su madre, cayó en un estado cercano al shock. Se encerró en su habitación y se negó a hablar con nadie. Elena contó su historia.
de años de adicción a drogas ilegales, de dejar atrás al pequeño Carlos, incapaz de cuidar de él, de fingir su propia muerte para empezar su vida de cero, el largo camino hacia la rehabilitación y finalmente la decisión de encontrar a su hijo y pedir perdón a su hermana. Esta historia provocó una tormenta de emociones en todos los miembros de la familia. Isabella se debatía entre la compasión por su hermana y la rabia por sus actos. James, inesperadamente, se convirtió en la voz de la razón, instándoles a dar una oportunidad a Elena. Mary, que sabía lo que era estar en el fondo de la vida, mostró a Elena una compasión inesperada. Lo más difícil fue reconciliar a Elena con Carlos. El joven, que llevaba años soñando con su madre, no se atrevía siquiera a mirarla. Fueron necesarias semanas de cuidadosas conversaciones, lágrimas y acusaciones mutuas antes de que empezara a construirse entre ellos un frágil puente de entendimiento. La presencia de Elena en la casa alteró el orden establecido. Isabella, acostumbrada a ser la cabeza de familia, sintió de pronto que se cuestionaba su autoridad. Entre las hermanas surgen fuertes conflictos sobre la educación de Diego y las relaciones con Carlos. Elena, tratando de recuperar el tiempo perdido, intentó ocupar un lugar en la vida de su hijo, lo que provocó celos en María. Diego, al no entender las complejas relaciones entre adultos, empezó a mostrar signos de estrés. Su rendimiento escolar empeoró y tenía problemas para dormir. James, al ver lo que ocurría, sintió que la familia que tanto les había costado crear empezaba a desmoronarse. Se dio cuenta de que si no hacían nada, les esperaba el desastre. Una noche, cuando la tensión era máxima, James se levantó de repente de la silla de ruedas. Apoyándose en un andador, cruzó despacio pero con seguridad el salón donde estaba reunida toda la familia. La visión silenció a todos. James habló en voz baja pero con firmeza. Les recordó a todos por lo que habían pasado para convertirse en una familia, la importancia del perdón y la comprensión, que la verdadera familia no consistía en lazos de sangre, sino en apoyarse mutuamente en momentos de necesidad. Sus palabras y su inesperada demostración de fortaleza causaron una profunda impresión en todos los presentes. Aquella noche se derramaron muchas lágrimas, pero fueron lágrimas de purificación y reconciliación. Este momento fue un punto de inflexión en la vida de la familia Montgomery. Se dieron cuenta de que tenían que elegir, o aprendían a aceptarse mutuamente con todos los defectos y errores del pasado, o perdían lo que tanto les había costado conseguir. Pero les esperaba otra prueba que pondría a prueba la fortaleza de su recién descubierta unidad. Pasaron varios meses después de la emotiva reunión familiar. La vida en la mansión Montgomery iba adquiriendo poco a poco un nuevo ritmo. Elena, a la que se le había dado una segunda oportunidad, intentaba recomponer la relación con su hijo y su hermana. Carlos, aunque con dificultades, aprendía a aceptar a su madre en su vida. Isabel intentaba encontrar el equilibrio entre el papel de empresaria de éxito y el de cabeza de una familia numerosa y compleja. Sin embargo, el destino les estaba preparando para un nuevo reto. Una mañana Isabela recibió una llamada del hospital. James había sufrido un derrame cerebral durante otra sesión de fisioterapia. Su estado era crítico. La noticia sorprendió a todos. James había progresado tanto en los últimos meses que parecía que lo peor ya había pasado. Ahora todas sus esperanzas se desmoronaban ante sus ojos. Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla. James estaba en coma y los médicos se mostraban cautelosos sobre su pronóstico. Isabela prácticamente se había instalado en el hospital, abandonando su trabajo y su casa. El resto de la familia la apoyó lo mejor que pudo. El calvario les había unido inesperadamente. Elena se hizo cargo del cuidado de la casa y de Diego, demostrando unas dotes organizativas inesperadas. Carlos se hizo cargo de los asuntos de la empresa de Isabella para que no se desmoronara sin guía.
María pasaba largas horas en el hospital apoyando a Isabela y cuidando de James, pero cuanto más tiempo permanecía James en coma, más crecía la tensión. Isabela, agotada por la espera constante y el miedo, se volvió irritable y brusca. Se enfadaba con sus seres queridos por la más mínima razón. Elena y Carlos, tratando de ayudar, a menudo tomaban decisiones sin consultar a Isabela, lo que provocaba su ira. María se encontraba entre dos fuegos. Por un lado, simpatizaba profundamente con Isabela y quería apoyarla. Por otro, veía cómo Diego sufría por la ausencia constante de Isabela y el ambiente tenso que reinaba en la casa. La situación llegó a un punto crítico cuando los médicos sugirieron discutir la posibilidad de desconectar a James del soporte vital si no había mejoría en un futuro próximo. Esta noticia fue la gota que colmó el vaso para Isabela. Se encerró en sí misma y se negó a hablar con nadie y a tomar decisiones. En ese momento, Diego tomó una iniciativa inesperada. El niño, que acababa de cumplir 7 años, pidió que lo llevaran al hospital para ver a James. Allí, sentado junto a la cama del paciente, empezó a leer en voz alta su libro favorito, el mismo que habían leído juntos cuando James empezaba a salir de la depresión. Nadie esperaba un milagro, pero ocurrió. Al tercer día de lectura, cuando Diego llegó al momento más dramático del libro, los dedos de James temblaron ligeramente. Otro día después, abrió los ojos. La vuelta a la vida de James fue lenta y difícil. Le esperaba una larga rehabilitación, pero la experiencia cambió a toda la familia. Se dieron cuenta de lo mucho que se querían y de lo importante que era disfrutar de cada momento juntos. Isabela, tras sobrevivir al miedo de perder a su marido, se volvió más suave y más atenta a los sentimientos de los demás. Elena encontró su lugar en la familia y se hizo indispensable para cuidar de Santiago y Diego. Carlos descubrió su talento para los negocios y empezó a plantearse seriamente una carrera en la empresa de Isabela. Pero lo más importante es que aprendieron a ser una familia de verdad. Una familia que podía superar cualquier prueba apoyándose mutuamente. Sin embargo, la vida les estaba preparando para otro giro inesperado. Había pasado un año desde la recuperación de James. La vida de la familia Montgomery parecía haber caído finalmente en una tranquila rutina. James, aunque no podía recuperarse del todo físicamente, había avanzado mucho en su rehabilitación e incluso había empezado a asesorar a Isabela en algunos de sus proyectos desde casa. Isabela había aprendido a delegar algunas de sus responsabilidades en Carlos, que había demostrado ser un gestor con talento y ahora pasaba más tiempo con su familia. Elena encontró su vocación en el trabajo con adolescentes con problemas, utilizando su experiencia vital para ayudar a los que estaban al límite. María, con el apoyo de Isabela, terminó sus cursos y consiguió un trabajo en una prestigiosa empresa de diseño. Diego se convirtió en un niño de 8 años curioso y alegre, adorado por todos los miembros de la familia. Sin embargo, el destino les preparaba un nuevo giro. Un día cualquiera, Isabela recibió una carta de un notario. Resulta que su difunto padre, con el que no había mantenido contacto durante los últimos años de su vida, había dejado testamento. Según el testamento, Isabela y Elena debían dirigir conjuntamente una empresa familiar que ni siquiera sabían que existía. Esta noticia despertó viejos resentimientos y temores. Isabela recordaba cómo su padre siempre había preferido a su hermana menor, cómo había criticado sus decisiones y sus elecciones profesionales. Elena, por su parte, temía no poder asumir semejante responsabilidad dado su pasado. La primera reunión de las hermanas con los abogados de su padre tuvo lugar en un ambiente tenso. Resultó que una innovadora empresa de tecnología medioambiental estaba al borde de la quiebra. El padre contaba con la colaboración de sus hijas para salvar la obra de su vida. Esta noticia planteó a la familia una difícil elección. Isabela dudaba entre el deseo de renunciar a una herencia que podía destruir todo lo que había conseguido por sí sola y el sentido del deber hacia su padre.
Elena lo vio como una oportunidad de demostrar a su hermana y a sí misma que había cambiado. James, observando el tormento de su esposa, ofreció una solución inesperada. Recordó cómo un año antes la familia se había unido ante su enfermedad. Ahora era el momento de volver a reunirse, pero para un nuevo reto. Poco a poco empezó a formarse un plan en el seno de la familia. Isabela podría utilizar su experiencia en gestión, Elena su perspectiva fresca y su creatividad. Carlos, que había aprendido bien el negocio de su tía, podía ser el nexo entre los enfoques antiguo y nuevo. Incluso María contribuyó sugiriendo el uso de materiales sostenibles en el diseño de los productos de la empresa. Trabajar para revitalizar la empresa familiar resultó todo un reto. Hubo momentos en que parecía que todo se desmoronaba. Isabela y Elena discutían a menudo, y sus diferentes enfoques de la gestión provocaban conflictos. Carlos sentía la presión de intentar satisfacer las expectativas de ambas tías, pero poco a poco encontraron el equilibrio. Elena resultó ser una innovadora con talento, sus ideas originales ayudaron a la empresa a alcanzar un nuevo nivel. Isabela, acostumbrada al rígido mundo empresarial, aprendió a apreciar el enfoque más humano y suave de la gestión de su hermana. Tras 6 meses de duro trabajo, la empresa empezó a mostrar los primeros signos de recuperación. No se trataba solo de una victoria empresarial, era la prueba de que juntas podían superar cualquier dificultad. Sin embargo, en el momento del triunfo, se produjo un acontecimiento que volvió a poner en peligro la unidad de la familia. Una carta amenazadora llega a la oficina de la empresa. Alguien del pasado de Elena decidió aprovecharse de su nuevo puesto. La carta amenazadora causó conmoción y alarma en la familia Montgomery. Estaba dirigida a Elena e insinuaba un oscuro pasado que ella preferiría olvidar. El anónimo amenazaba con revelar algunos hechos comprometedores a menos que Elena pagara una gran suma de dinero. Elena entró en pánico. Confesó a su hermana y al resto de su familia que había participado en varias operaciones ilegales durante su adicción a las drogas ilegales. Aunque hacía tiempo que había roto con ese mundo, alguien de su pasado había decidido aprovecharse de su situación actual. Isabella, a pesar de su sorpresa y decepción iniciales, decidió apoyar a su hermana. Se dio cuenta de que revelar esa información no solo podía arruinar el negocio familiar, sino perjudicar a toda la familia, especialmente a Carlos y Diego. La familia se reunió en consejo de urgencia. Jaime, siempre la voz de la razón, sugirió acudir a la policía. Sin embargo, Elena temía que eso condujera a una investigación sobre su pasado. Carlos, movido por el deseo de proteger a su madre, se ofreció a pagar al chantajista. María, recordando su experiencia de vida en la calle, advirtió que ceder ante el chantajista solo podría dar lugar a nuevas demandas. Tras mucho debatir, decidieron actuar en dos frentes. Oficialmente contrataron a un detective privado para investigar las amenazas. Al mismo tiempo, Isabella y Carlos iniciaron una investigación encubierta, utilizando sus conexiones en la comunidad empresarial. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica prueba para la familia. Elena vivía con miedo constante, cada llamada o golpe en la puerta la hacía estremecerse. Isabella se debatía entre dirigir la empresa e intentar proteger a su hermana. Carlos, sintiéndose responsable de su madre, salía a menudo a altas horas de la noche tratando de encontrar pistas. La tensión crecía y empezaba a hacer mella en todos. Diego, sintiendo la ansiedad de los adultos, se volvió retraído e irritable. James, preocupado por su mujer y su familia, empezó a tener problemas de salud. María se sentía impotente, sin saber cómo ayudar. El gran avance llegó inesperadamente. Durante una de sus reuniones de negocios, Carlos escuchó una conversación que le llevó a un descubrimiento inesperado. El chantajista resultó ser el antiguo socio de su padre, que se sentía injustamente expulsado del negocio años atrás.
Al enterarse del resurgimiento de la empresa, decidió vengarse utilizando información sobre el pasado de Elena que había obtenido accidentalmente. Armados con esta información, Isabella y Carlos idearon un plan. Organizaron una reunión con el chantajista, en la que le presentaron pruebas de sus propias operaciones ilegales. La amenaza de exponerlo le obligó a dar marcha atrás. La resolución del chantaje no solo supuso un alivio para la familia, sino también un nuevo entendimiento. Se dieron cuenta de lo fuertes que se habían hecho juntos, de cómo habían aprendido a confiar y apoyarse mutuamente, incluso en las situaciones más difíciles. Elena, liberada del miedo a exponerse, pudo dedicarse plenamente a su trabajo y a su familia. Sus ideas sobre el desarrollo de tecnologías ecológicas llevaron a la empresa a nivel internacional. Isabella aprendió a delegar más responsabilidades y a pasar más tiempo con Santiago y Diego. Carlos, que demostró su valía durante la crisis, se convirtió en socio de pleno derecho de la empresa familiar. María, inspirada por la resistencia de la familia, decidió crear una organización benéfica para ayudar a las mujeres en situaciones difíciles. James, aunque no pudo participar activamente en el negocio, se convirtió en la brújula moral de la familia, cuya opinión siempre era escuchada en situaciones difíciles. Un año después de estos acontecimientos, la familia Montgomery se reunió para celebrar una cena de gala. Al contemplar los rostros felices de sus seres queridos, Isabella se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que un negocio de éxito o la prosperidad material. Había encontrado una verdadera familia, compleja, no perfecta, pero estrechamente unida por los lazos del amor y el apoyo mutuo. Esta historia de cómo un encuentro fortuito cambió la vida de muchas personas, enseñándoles a perdonarse, aceptarse y quererse pase lo que pase, se convirtió en una leyenda en su círculo. Aunque les esperaban nuevos retos, sabían que juntos podían superarlo todo.